Apófisis pterigoides, continuación. La apófisis pterigoides, como anteriormente les dije, conforma parte de una cavidad, o forma una cavidad, que viene a ser la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea está completada hacia abajo por la apófisis piramidal del hueso palatino, que rellena a la escotadura pterigoidea y la completa. Casi en toda la extensión de la fosa pterigoidea se inserta el músculo pterigoideo medial o interno. Y en la cara lateral o externa del ala lateral se inserta el músculo pterigoideo externo o lateral. Y en la porción horizontal del ala mayor del esfenoides. Entonces, el músculo pterigoideo externo o lateral se inserta en la porción horizontal, en la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides. Se ha articulado este hueso esfenoides con el maxilar por la siguiente razón: para demostrar que la cara medial o interna del ala interna de la apófisis pterigoides conforma la pared externa o lateral de las fosas nasales. Y se articula con la porción vertical de la lámina perpendicular del hueso palatino o lámina vertical del hueso palatino en su segmento anterior, constituyendo la parte más posterior de lo que son las fosas nasales o coanas o retroventanas. La cara medial o interna del ala interna de la apófisis pterigoides constituye la porción más posterior de las fosas nasales en su pared externa o lateral. Mientras que la pared interna o medial está constituida por el hueso vomer, como se observa acá. Estas dos cavidades que se observan acá se denominan las coanas o retroventanas de las fosas nasales. Hueso temporal. Existe dos huesos temporales, uno izquierdo y uno derecho. Los huesos temporales alojan al sentido del oído y del equilibrio en su interior y son importantes vías de paso de vasos y nervios. Uno de ellos vendría a ser la carótida interna, la arteria carótida interna. Otros son el nervio facial que atraviesa el hueso temporal. Otro es el nervio auditivo o también denominado vestíbulo coclear y el nervio intermediario.
El hueso temporal para su estudio presenta las siguientes porciones. Presenta la escama del hueso temporal o porción escamosa. Presenta la porción mastoidea del hueso temporal. Y también presenta la porción petrotimpánica o peñasco. ¿Qué es todo esto? Se denomina porción petrotimpánica porque está constituida por el hueso timpánico, que embriológicamente es distinto a estas porciones, y a medida de que el cuerpo se desarrolla o el hueso se desarrolla, se une a la porción del peñasco. La porción del hueso timpánico constituye la pared inferior, la pared anterior y parte de la pared superior del conducto auditivo externo. Como les dije, esta es la porción petrotimpánica. Empecemos a hablar de la porción de la escama o porción escamosa. La porción escamosa presenta una porción vertical y una porción horizontal. Ambas porciones delimitadas por esta estructura, que se denomina la apófisis cigomática del hueso temporal. La apófisis cigomática presenta también a su vez dos porciones. Una porción que se denomina base, de forma triangular, con la base soldada a la porción escamosa, y una apófisis cigomática propiamente dicha, que es una prolongación ósea alargada que presenta una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior. El borde superior es afilado, mientras que el borde inferior es rugoso y grueso. La cara externa es convexa, la cara interna es cóncava. Y presenta también una extremidad anterior, que viene a articularse con el hueso malar o cigomático. Como se observa acá, la extremidad de la apófisis cigomática se articula con el hueso cigomático o malar. La cara superior de la base de la apófisis cigomática presenta forma de canal, como se observa acá. Ese canal es por donde discurre el músculo temporal. Mientras que la cara inferior de la base de la apófisis cigomática viene a constituir una de las raíces de origen de la apófisis cigomática, la raíz transversa o tubérculo articular del temporal. La apófisis cigomática nace por medio de dos raíces, una raíz longitudinal, que se observa acá, y una raíz transversa. En el punto de unión de las dos raíces se forma una eminencia denominada el tubérculo cigomático anterior. Y justamente por encima del conducto auditivo externo y un poco por delante
se encuentra el tubérculo cigomático posterior. La raíz longitudinal de la apófisis cigomática se continúa posteriormente por encima de la porción mastoidea y se denomina a este nivel línea temporal o cresta supramastoidea, por encontrarse ubicada por encima de la apófisis mastoides. La porción vertical de la escama. La porción vertical de la escama, así como toda la escama, presenta, como les dije, una cara que es convexa, lisa, en la cual observamos este surco vascular producido por la arteria temporal profunda. La porción horizontal de la escama. Como anteriormente les dije, presenta el tubérculo articular y anteriormente a este encontramos una superficie triangular, acá notoria, que se denomina la superficie subtemporal. Todo esto que acabamos de describir es la porción exocraneal de la escama del hueso temporal. Vamos a describir la porción endocraneal. La porción endocraneal de la escama, igual que diferentes partes del hueso, presenta impresiones digitales y eminencias mamilares. Acá encontramos surcos vasculares que corresponden a la arteria meningea media. Encontramos también el límite entre las dos caras, tanto sea de la cara endocraneal que observamos ahora, con la cara exocraneal, están limitadas por este borde, que se denomina el borde circunferencial. El borde circunferencial está tallado en forma de bisel a expensas de la tabla interna de la porción escamosa y viene a articularse con el hueso parietal superiormente y anteriormente con las alas mayores del hueso esfenoides. En la porción de la escama, en la unión de la porción horizontal con el hueso del peñasco o con la porción petrosa, se forma una sutura o cisura denominada la fisura petroescamosa superior, por ser punto de unión entre el peñasco y la escama. Fisura petroescamosa superior. Porción mastoidea. La porción mastoidea presenta una cara exocraneal que observamos acá y una cara endocraneal que se observa acá. Ambas caras delimitadas de igual manera por este borde circunferencial. Este borde circunferencial es el que, por medio del cual
se articula el hueso o la porción mastoidea con el hueso occipital, posteriormente y superiormente con el hueso parietal. Todo esto es la porción endocraneal de la porción mastoidea. La porción endocraneal o cara endocraneal de la porción mastoidea presenta este ancho canal. Este canal, que corresponde a el canal del seno venoso lateral o sigmoideo, en el fondo de este canal encontramos un orificio, que es el orificio interno del conducto mastoideo. Cara exocraneal de la porción mastoidea. En la cara exocraneal de la porción mastoidea, lo más relevante viene a ser la apófisis mastoides, que tiene forma de un cono dirigido hacia abajo. La apófisis mastoides presenta una cara externa o lateral, una cara interna o medial, un vértice y una base soldada a la porción mastoidea. En la cara externa de la apófisis mastoides es donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo en estas rugosidades que observamos. Un poco por delante de la apófisis mastoides, por encima del conducto auditivo externo, encontramos una zona con pequeñas perforaciones, denominada la zona cribosa. Y en esa zona cribosa encontramos una eminencia en forma de espina, denominada la espina suprameática. Por delante de la apófisis mastoides, entonces encontramos la zona cribosa y la espina suprameática. Retornamos. La cara externa de la apófisis mastoides presta inserción al músculo esternocleidomastoideo, mientras que la cara interna limita lateralmente un ancho canal denominado la ranura digástrica antiguamente. Actualmente se denomina la escotadura mastoidea, que sirve para punto de inserción del músculo digástrico, específicamente del vientre posterior del músculo digástrico. Internamente a esta ranura o escotadura encontramos una cresta ubicada posteriormente alargada, denominada la cresta yuxtamastoidea, y medialmente a esta o internamente a esta encontramos un pequeño canal que corresponde al canal de la arteria occipital. Posterior a la apófisis mastoides, hacia atrás, encontramos un pequeño orificio cerca al borde. Este es el orificio externo del conducto mastoideo, que anteriormente ya lo habíamos descrito, en el fondo del canal del seno lateral o sigmoideo en su porción interna. El peñasco del temporal, delimitado acá por una línea roja. El peñasco del temporal presenta forma de una pirámide cuadrangular de vértice truncado o cortado. Acá observamos las dos caras endocraneales del peñasco,
separadas por este borde, que es el borde superior. Esta vendría a ser la cara antero superior del peñasco y esta es la cara postero superior del peñasco. Las dos son las caras endocraneales del peñasco, del temporal. Girando un poco al peñasco, encontramos el vértice del peñasco. Es un vértice cortado, en el cual encontramos el orificio anterior del conducto carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna. Y la base del peñasco, que se confunde con el hueso. Girando un poco, encontramos a las dos caras exocraneales del peñasco del temporal. La cara anteroinferior, que se observa acá, separada de la cara posteroinferior del peñasco por los bordes cortantes de la apófisis vaginal y de la apófisis tubárica. También encontramos acá a la cara posteroinferior del peñasco. Con diferentes estructuras anatómicas que vamos a describir posteriormente. Vámonos a describir a la cara anterosuperior del peñasco del temporal. La cara anterosuperior del peñasco del temporal está limitada superiormente por el borde superior, en el cual encontramos el canal del seno petroso superior. Y lateralmente encontramos a la fisura petroescamosa superior. Acá encontramos una eminencia abultada denominada la eminencia arcuata o arqueada. Lateralmente a esta encontramos una superficie plana que se denomina el tegmen tympani o techo de la caja timpánica. Anteriormente a la eminencia arcuata, cerca al vértice, encontramos una pequeña depresión que se denomina la fosa trigeminal. Que está conformada por la impresión del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Posteriormente